Y hablando del fiscal federal Wilfredo Ferrer, aquí está parte de lo que dijo al hacer el anuncio. Se encuentra una gran variedad de acusados. Tenemos médicos, dueños de clínicas y farmacias, enfermeras y reclutadores de pacientes. Probó los nombres y los números de pacientes de Medicare, utilizó esa información de los pacientes y presentó declaraciones falsas al Medicare, y en 3 meses ese individuo recibió más de 1.3 millones de dólares del Medicare. Bueno, le digo bienvenido a nuestros invitados. Fue fiscal, es abogado y ahora representa a por lo menos 2 de los acusados en estos casos. Le digo bienvenido al señor Nelson Rodríguez Varela, un placer tenerlo con nosotros. Gracias. Lo estamos torturando a menudo al señor Rodríguez Varela, así que muy amable por la paciencia que tiene con nosotros. Mi placer, gracias. Muchas gracias. El abogado Rick Jabbour, amigo de la casa también, ha representado a personas acusadas de fraude al Medicare. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Empiezo con usted, abogado Rodríguez Varela. Primero, en términos de lo que es el caso en general, es de los más importantes que se han planteado en mucho tiempo por el volumen nacional. Sí, es importante reconocer que no es un solo caso. Exacto. La Fiscalía Federal y el FBI y numerosas otras agencias federales han traído varios casos separados, aunque puede que existan algunas relaciones entre un caso y otro. Son casos realmente separados, son conspiraciones separadas de diferentes personas, todo originando por investigaciones hechas por las diferentes agencias, pero en gran parte basado en informaciones y evidencias que han dado personas que se encuentran cooperando con las autoridades federales, que esperan recibir beneficios por ese grado de cooperación y que servirían hasta cierto punto para iniciar estas investigaciones y para tratar de avalar algunas de las evidencias que la Fiscalía trataría de presentar en estos casos contra algunos de los acusados. ¿Puede hacer referencia a algún dato vinculado a las personas que representan? Bueno, es que para entender realmente esta situación hay que darse cuenta que hay diferentes maneras en las cuales la Fiscalía acusa este tipo de casos. Hay farmacias que están siendo acusados, personas que operan negocios de enfermería, hay clínicas. Doctores, exacto, clínicas, hay doctores, hay personas que se especializan en términos de presentar estas reclamaciones al gobierno. Y entonces, dependiendo del tipo de actividad que cada persona haya tenido en esa conspiración, pues entonces se habla acerca de qué participación y cuán responsable realmente cada persona es con respecto a el monto del fraude. A lo que me refiero es que hay personas que van a ser mucho menos culpables que otras personas que puede que hayan llevado una participación mucho mayor por haber tenido mucho más que ver con el establecimiento del fraude y las razones por las cuales estos casos se han traído. Y como siempre digo, y es importante reconocer, y yo creo que es parte de lo que es los Estados Unidos, es que cada persona se presume que es inocente, y aunque exista una cantidad de evidencia que tienda a demostrar que la Fiscalía puede probar estos casos, pues va a tenerse que analizar caso por caso, persona por persona, a ver si de verdad cada una de esas personas tuvo que ver con el fraude, qué evidencia aplica hacia esas personas, y todo eso se irá viendo poco a poco a medida que estos casos vayan progresando por el sistema y los abogados tengan la oportunidad de analizar la evidencia que le pertenece a cada uno de ellos y qué participación es la que lo trae a cada una de esas personas a formar parte de una conspiración que podría haber tenido como objetivo este tipo de fraude. Un detalle que mencionaba antes de prender las cámaras, el abogado, tiene que ver con las cifras, y es importante puntualizarlo, lo hemos dicho en otras ocasiones. Cuando se habla de intento de defraudar X número de millones, acá se habla de 712 millones de dólares, no significa que 712 millones de dólares físicamente hayan pasado a manos de personas que ahora son acusadas, sino que se había facturado, aquí hay una expresión muy graciosa en Spanglish que es bileado por los bills, ¿no? Las facturas, lo que tratan de cobrar. En algunos casos cobraron un porcentaje de ese dinero, puede ser que en algún caso el porcentaje haya sido grande, en general es pequeño, detectan que hay una irregularidad, empiezan una investigación y así se da el problema. ¿Cómo le fue en sus casos, abogado? Bueno, yo he tenido varios casos donde los pacientes que están acusados de hacer unos reclamos falsos, también he representado dueños de clínicas, representé a un señor que era un recruiter, Reclutador.
iba y conseguía pacientes para hacer reclamos falsos. Así que hay diferentes maneras de hacer este tipo de fraude y todo es abajo de lo que se llama healthcare fraud. ¿Y es habitual llegar a juicio o es habitual llegar a arreglos sin que haya necesidad de juicio? Bueno, todo depende del cliente y todo depende del caso. Así que en algunos clientes sí es beneficio que sea beneficio para ellos que coopere con el fiscal para que le rebajen la sentencia. Otros, el fiscal a lo mejor no quiere negociar con ellos porque es lo que se llama el pescado grande, el big fish. Claro. Le ha tocado, y esto le pasa a todos los abogados en todas las áreas en algún momento, representar a alguien que cuando le presentan la información, usted dice con su experiencia, acá no hay duda que... Todos mis clientes son inocentes, pero a cada rato eso sí pasa. Ocurre. ¿Le ha pasado, abogado? No estamos hablando, voy a ser bien específico, de los casos actuales. Estoy hablando del pasado y no estamos dando nombres ni circunstancias que identifiquen. Bueno, el nivel de prueba al cual la Fiscalía siempre tiene que demostrar, más allá de una duda razonable, la culpabilidad del acusado. Y hay veces que la evidencia tiende a demostrar que pueden llegar a cumplir con ese mandato, y hay veces que realmente no está la evidencia o la evidencia tal vez está comprometida. Dependiendo de quién es la persona y a qué nivel está en la conspiración, existen posibilidades de que haya más evidencia naturalmente contra una persona que contra otra. Muchas veces la persona que obtiene el número que se necesita para poder hacer estas reclamaciones al Medicare es una persona que tiene la habilidad de mantenerse más en el anonimato que otras personas. Los individuos que entonces serían responsables por distribuir el dinero, por crear las compañías para poder disipar el dinero que hasta cierto punto se pueda demostrar que es parte del fraude, esas personas tienen una tendencia a ser mucho más visibles dentro de la conspiración. También tienen la característica de ser las personas menos sofisticadas y menos importantes, debido a que ese trabajo que desempeñan lo podría básicamente desempeñar cualquiera. No se debe de juzgar todas las personas que tienen que ver, que sean acusados en un caso de Medicare, de fraude de Medicare, de la misma manera, porque hay personas que tienen una culpabilidad mayor, hacen mucho más, inician el fraude y crean las condiciones bajo las cuales el resto de las personas se pueden desempeñar. Y por lo tanto hay personas que ni siquiera llegan a cobrar un porcentaje pequeño de lo que se está haciendo. Son personas que muchas veces asumen este grado de responsabilidad y se exponen a ser arrestados mucho más fácil que los demás, debido a que tienen necesidades. Muchas personas grandes en estos casos utilizan a personas que tienen necesidades para que desempeñen las labores más fácil de detectar en un caso de Medicare, y eso es penoso también, y existen personas que toman ese tipo de responsabilidad. Y incluyo algunos ejemplos muy específicos de gente que en otro momento he conocido, personas a las que le han dado, mira, $200 porque firmes aquí que recibiste esta atención. Cuando se multiplica, primero la persona le dan $200, la factura que se va a presentar es por $7.532 con 18 centavos. Exacto. Gente que no tiene ningún problema y que le dicen, te va a llegar tal vez una silla de ruedas a la casa, te agradecemos que tú simplemente digas sí, es para aquí, para esta casa. Y conocí un caso que me lo contaron investigadores de este tipo de fraude, que a mí me causó una gracia enorme, de un lugar al que llegan para instalar una de estas sillas que se coloca para subir y bajar escaleras eléctricas. Era una casa de un piso. Y entonces, a partir de ahí empezaron a tirar de la cuerda y fue uno de los tantos casos. ¿Me quería decir? No, y algunas veces las sillas rodan ni llegan. Así que para las personas que le ofrecen dinero para ir a un doctor, mira, todo el mundo debe saber, cuando vaya a un doctor, tú eres el que tiene que pagar, no the other way around. Si te están pagando a ti, ahí hay un problema. Claro, y es muy importante establecer, porque a veces las personas que tienen menos capacidad después para defenderse, para contratar abogados, aunque sea por un pequeño problema, manchan su vida con una situación de esta. Claro, y a cambio de una cantidad hasta fraccional, pequeña, casi indetectable, pueden llegar a formar parte de un caso de $10 millones, un fraude de $50 millones, donde en realidad esta persona lo que hizo fue una o dos movidas pequeñas, donde puede que se haya ganado $200, $300, $500, pero de todas maneras, debido a la ley de conspiración y la manera en que la Fiscalía presenta esos casos en la Corte, podría estar relacionado y ser responsable por un saldo mayor. Y como los fiscales saben eso, las primeras personas que ellos van
a interrogar son esas mismas personas. Y ellos son los que empiezan a cooperar. Y así como normalmente empieza el caso. Van subiendo escalones. O van y hablan con una persona que le han dado 20 años de prisión por un fraude millonario para que entonces nombre personas mucho menores y con eso se reduzca el tiempo. Y le pueden reducir Exactamente. la pena. Entonces esas son a veces las cosas que suceden que yo creo que no lucen bien, porque yo no creo que una persona a ese nivel debería de recibir un beneficio por hablar acerca de personas insignificantes que después son arrestadas y procesadas por la Fiscalía. Y cierro con el otro lado de la escala cuando hablamos de los que sí mueven millones de dólares. Hay, por ejemplo, un caso muy conocido en este momento y todas las personas, como decíamos recién, son inocentes hasta que se establezca algo diferente en una corte. El oftalmólogo Salomón Melgen, de origen dominicano, gran amigo del senador demócrata Bob Menéndez, que está acusado de un fraude ultramillonario al Medicare y era simplemente con inyecciones en los ojos. No estamos hablando acá de un imperio en el que se movían cientos de personas ni cosas por el estilo, y se facturaron decenas y decenas de millones de dólares. Supera los 100 millones de dólares lo que se planteó. Sí, pero en el caso del doctor Melgen es algo muy importante y muy interesante también, que la cantidad de medicinas que estaban despachando era suficiente para poderle administrar a múltiples personas la misma medicación. Y han existido casos en toda la nación donde las mismas compañías que fabrican estos medicamentos los fabrican en dosis tan grandes que se pueden utilizar. Y entonces ahí va a haber un problema muy serio de prueba cuando el doctor Melgen traiga a sus expertos que puedan decir que había suficiente medicina para administrar todas esas inyecciones. Y va a ser una batalla de experto contra experto, eso si no lo amenazan demasiado para que trate de cooperar entonces contra el senador, que yo creo que es lo que realmente el gobierno federal quiere. Yo no creo que a ellos les importan tanto las inyecciones que propinó el doctor, tanto como el testimonio que él pueda ofrecer contra el senador. Es muy probable, aunque lo mencionamos cuando se planteó directamente este caso, el Centro de Enfermedades en Atlanta, la oficina federal que trabaja con esto, recomienda específicamente que se utilice una dosis por persona. Y entonces, obviamente, el gobierno se va a basar en este aspecto. Lo que dicen que hacía el doctor Melgen es que separaba el vial, el recipiente, para usarlo con 3 o 4, y lo que dice la acusación es que se facturaba como que cada uno era único y, en otras palabras, se obtenía el cuádruple, por ejemplo, de la recaudación. Eso es parte de las acusaciones. Yo diría que esas acusaciones están exageradas para tratar de forzarlo precisamente a que se convierta en un testigo a favor del gobierno en contra del senador. A mí no me gustan estos casos múltiples en diferentes jurisdicciones y sabemos que muchas veces el gobierno federal lo utiliza para lograr propósitos que no tienen nada que ver con las acusaciones. No, desde el principio de ese caso yo siempre he pensado que este es un caso más de política, de un caso de healthcare. Así es, eso lo pienso yo también. Un gran gusto tenerlos aquí. Gracias. Aprendemos con estas conversaciones. Vamos a una pausa. Al regresar.